capítulo 4, verso 26 y verso 27. Lo tenemos todos. Dice así la palabra del Señor con la revelación del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Todos juntos vamos a leerlo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar reunidos, Señor, en este día para adorarte, para bendecirte y para exaltarte. Gracias por lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que has sido. Ayúdanos, Dios mío, a entender tu palabra. Que tu palabra, Señor, penetre en lo profundo de nuestros huesos, tuétanos y nuestro ser. Padre, que podamos salir de aquí, de este lugar, bendecidos, con una mente y un corazón renovado. Ato todo lo que no glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús. Amarro, sujeto ahora, en el nombre de Jesús, todo aquello, Señor, que quiera robar esta semilla, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento sin dejar de glorificar el nombre del Señor. Y antes de comenzar el sermón, quisiera darle a conocer que tenemos la convención. El día 20 y 21 de este mes de mayo tenemos convención. Aquí en la ciudad de San Bernardino va a ser la convención. Así es que el sábado 20 y domingo 21 de este mes de mayo va a estar cerrada la iglesia, pero vamos a estar en la convención de la Misión Monte Sinai, para que se preparen, para que no se queden en su casa. Va a haber servicio mañana y tarde, y va a haber comida y va a haber bendición. Así es que no vayan por la comida, pero va a haber comida. Así es que vamos a tener la convención estos 2 días. Son 2 días maravillosos en los que Dios se glorifica en una forma maravillosa. Así es que no se queden en sus casas, estén orando por estos 2 días de bendición que vamos a tener en este mes de mayo. Y vamos a tener un sermón que le he puesto por título: Las emociones y el diablo. Las emociones y el diablo. Cuando vamos a la escritura, en este libro de los Efesios, el apóstol Pablo habla en este capítulo 4, se enfoca bastante en la necesidad de entender de que somos nuevas criaturas, de que las cosas viejas ya pasaron y de que todas han sido nuevas en nuestra vida. Y entonces el apóstol Pablo da a conocer la importancia de que entendamos esto, de que como nuevas criaturas debemos de alejarnos de todo aquello que pueda, alabado sea el Señor, contristar al Espíritu Santo. De tal manera que en este versículo hay algo muy importante que necesitamos aprender, porque cuando vamos se puede decir a tratar las cosas que son del diablo, la iglesia en todo el mundo ya no quiere mucho hablar del diablo y ya quiere hablar de otras cosas menos del diablo. Pero sin embargo, cuando vamos al libro de los Efesios, en estos versos está hablando del diablo. El apóstol Pablo está hablando directamente del diablo, y está hablando del diablo en referencia a las emociones, Y cuando hablamos emociones, son emociones de todo tipo, todas las emociones que afectan a nuestra alma, emociones que afectan a los jóvenes, emociones que afectan a los viejos, emociones que afectan a los no tan viejos. Total de que cuando vamos, los seres humanos estamos llenos de emociones. De una manera o de otra forma, siempre las emociones están enfrente de nosotros. Por naturaleza nuestra alma es el centro de las emociones, y Dios nos hizo de esa manera. De tal manera que cuando nosotros hablamos de las emociones, debemos de entender que las emociones, aleluya, del ser humano sin Dios no tienen control. Y como no tienen control, las emociones son capaces de destruir al ser humano. Y estamos hablando de seres humanos comunes y corrientes que están en la tierra. Los divorcios por causa de las emociones, malas decisiones de la juventud por causa de las emociones, matrimonios fallidos por causa de las emociones,
decisiones en cuanto a los hijos, emociones. Hijos tomando malas decisiones y desoyendo los consejos de los padres por las emociones. Todo el centro de lo bueno o lo malo que tiene el hombre se encuentra en las emociones. De tal manera que los hombres sin Dios han sido capaces, algunos, de poder controlar sus emociones y dirigirlas por el lado correcto, porque de todas maneras la vida del ser humano tiene una conciencia que le dicta lo que es bueno y lo que es malo. No tiene el poder para poder, a la voz del Señor, cambiar, pero sí tiene el poder para saber reconocer lo que es bueno y lo que es malo. De tal manera que cuando usted mira al ser humano, ha sido capaz de controlar sus emociones por causa de que medita bien las cosas o las decisiones que va a tomar. Y entonces los seres humanos han sabido, sin Dios, el mundo ha sabido controlar las emociones que pueden traer destrucción a sus vidas. Y de hecho, los seres humanos que no han entendido esto y han dejado que sus emociones se salgan de control, han terminado destruidos, se han autodestruido con suicidio o con malas decisiones en todos los aspectos de su vida. De tal manera que las personas sin el Señor Jesucristo de todas maneras saben del peligro de las emociones descontroladas. Ellos lo saben y entonces se preocupan por aconsejar a los hijos, aunque sea una manera psicológica o una manera humana, para evitar que sus hijos caigan en desgracia, y se preocupan. De tal manera que nosotros, por ejemplo, yo que estuve por varios años en el mundo, tuve una madre, un padre muy serio que nunca habló mucho, pero una madre que siempre habló conmigo y que siempre su preocupación era que mis decisiones fueran correctas. Desde que fue niño hasta que fui adolescente, hasta que me convertí a Cristo, ella trató tanto conmigo como mis hermanos de que aprendiéramos a tomar buenas decisiones y no nos dejáramos llevar, aleluya, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. De tal manera que la gente sabe, el ser humano sabe lo destructivo que son las emociones descontroladas. Él o yo lo saben. Y entonces se preocupan por ponerle freno. Ponen freno a las emociones de las hijas, freno a las emociones de los hijos, porque la juventud ahora está súper emocionada. Viven de emociones. Son jóvenes que toda la vida son emociones. Hacen unos castillos tremendos en el aire. Aunque sean unos castillos de esos todos chuecos, pero los hacen. Sus grandes castillos. Y se creen esto y se creen aquello. Y todo es producto de una imaginación bien activa. Una imaginación que se mira a la voz del Señor empoderada o que crece por causa de la emoción que toma el control de la vida de la persona. Hombres que de por naturaleza tienen un carácter fuerte y que pierden el control a la voz del Señor y se convierten en personas llenas de enojo, de ira, de amargura, de odio, porque permiten que las emociones tomen el control de ellos. Todo esto lo vemos en todo el mundo. Los gobiernos de la tierra dejándose llevar por sus emociones, su deseo de poder, su deseo de ganancias deshonestas, su deseo de engañar a la voz del Señor y sacar provecho de todo aquel, a la voz del Señor, que puedan, importándole poco la destrucción que van dejando a su paso. Y todo, aleluya, por la emoción de avaricia, de codicia que hay en sus vidas, ese anhelo, ese deseo, alabado sea el Señor, vil, de tomar provecho de las personas más débiles. De tal manera que cuando vemos por el lado negativo, las emociones por naturaleza es un gigante destructor, por naturaleza. Es algo que destruye. Cuando están los jóvenes en las escuelas, son destruidos por sus emociones, porque vienen otros más lángaros que vienen y lavan el coco a los más débiles, y entonces trabajan con las emociones y los destruyen y los acaban. Y entonces son como lobos feroces, preparados siempre para destruir al que más pueden. Pero todo el fundamento de esta destrucción son las emociones.
los sentimientos. En cierta ocasión yo estaba como misionero en Tijuana. Le quiero contar esto, no para que me juzgue, pero para que vea cómo trabaja la emoción. Estaba de misionero en Tijuana, ahí no había comida, había hambre, ahí no había ropa, había garras, ahí no había zapatos, había zapatos cosidos con alambres. Ahí yo no tenía no más que piojos, lleno de piojos, de tierra. Vivía en una casa de tierra, en una casa de cartón. La iglesia que yo tenía era una iglesia de cartón, de racas, con techo de cartón. Todo era feo. Ahí se convirtió mi madre, hermanas, se empezaron a llegar allí, a vivir en el cartón. Andrés, mi sobrino, el que anda aquí, ahí estaba chiquito. Un mocoso chillón, por todo lloraba. Y había tanta necesidad que me acuerdo que yo venía de aquí de Estados Unidos y me habían dado una ofrendita. Póngame atención a esto, cómo la emoción destruye. Me habían dado una ofrendita. Y vengo yo y veo a un viejo que está con una nuez, 2 nueces o 3 nueces. Diciendo, ¿dónde quedó la bolita? 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 Y sácatela. Y aquí le daban $20 y luego 40 y venía el de otro y ahora 40 y le daban 80. Yo dije, híjole, el hambre, sin dinero, todas las circunstancias, emocionalmente yo estaba abatido por la necesidad económica. Ahí se me olvidó Dios, ahí lo que vi fue la oportunidad de dobletear los $20 que llevaba. Llegué, ¿y dónde quedó la bolita? Y me meto yo entre toda aquella gran bola. Y le agarré los primeros $5 y los puse. ¿Quién dijo santo poder de Dios? Le dije que no me juzgara y fue la primera. Y puse los primeros $5. ¿Y dónde quedó la bolita? Y fallé. ¿Y dónde quedó? Y otra vez y metí otros 5. Total, para no hacer el cuento largo, me llevé $20 que llevaba, me los robaron. Pero ¿sabe qué quedó después de eso? Un redargüimiento por el Espíritu Santo que ya me quería hasta ahorcar. Sentí que el Espíritu de Dios me dio una regañada. Sentí que había fallado tan grave al Señor haciendo aquello, que tuve que venir con el presidente de la misión y reconciliarme con Dios. En una cosa que cuando uno mira, dice uno, bueno, pero era una necesidad. No, Señor. Dejé que mis emociones controlaran mi vida. Dejé por un momento de confiar en Dios. Dejé de esperar en Él. Dejé de tomarlo en cuenta. Me desvié en un instante a la adivinación. Porque eso es adivinar. Ese es un ejemplo que yo le estoy dando siendo yo ya misionero. Joven, muy chavalío, pero ya era misionero. ¿Me quedaron ganas de hacer burradas de ese tipo? Nunca. ¿Por qué? Porque después de eso me llegó un contristamiento y un azote, disciplina tras disciplina, para que entendiera que el proveedor mío se llama Jesús. Que no hay nadie más que provea para mi vida no más que Él. Que mis emociones no pueden tomar el control, que mis sentimientos no están por encima de Jesús, que mis emociones no están por encima de Jesús, que Jesús está por encima de todas las cosas. Pero cuántas de las veces no entendemos y no nos damos cuenta que nuestras emociones no pueden ser nuestro Señor, que nuestras emociones no son nuestros jefes, nuestras emociones no son nada.
para tomar el control de nuestra vida. Cuando vamos a esta escritura, va más adelante todavía. Y es un peligro inminente que está escrito en el libro de los Efesios. Es un peligro tremendo cuando dejamos que las emociones tomen el control de nosotros. Cuando usted permite que sus sentimientos, ¿no ha visto esas mocosas? O yo no sé si usted fue una de ellas, que a chaleco se emperró con el viejo, aunque fuera un malvado, y no le lloraba al papá y la mamá, y se humillaba y le decía: por favor, hijita mía, ese es el diablo. Y de todas maneras usted: así me gusta, por eso lo quiero, porque tiene cuernos y cola. Y no le lloraban. Y no trinaban delante, si no eran cristianos, delante de usted, porque sabían la vida que le iba a ir. Y entonces, ya cuando les iba mal: papá, te lo dije. Te lo dije. Muy tarde. Muy tarde. Muy late. Las consecuencias de dejarnos llevar por los sentimientos, por las emociones, son catastróficas. En los caminos del Señor, aquí en los caminos de Dios, aquí aparte está el diablo metido. En los caminos del Señor hay más peligro, porque Satanás sabe, él sabe que solo necesita una oportunidad. Porque si no lo destruyó cuando no era cristiano, en cuanto usted se descuide aquí, se lo va a comer vivo. Aquí no va, la Biblia dice que cuando el espíritu sale, entonces anda en lugares desérticos, y entonces dice: voy a volver a la casa de donde salí. Y cuando regresa la encuentra adornada y limpia, pero la encuentra vacía. Y entonces él dice: voy a traer 7 demonios peores. Y entonces el estado de aquella persona viene a ser peor que al principio, porque así es el diablo. El diablo no anda jugando, el diablo no juega chanzas, el diablo no anda con sentimientos. Él sabe que una oportunidad que se le da la tiene que aprovechar al máximo, y ese máximo es la destrucción total de aquella persona que se va para atrás. No, el demonio no anda con cosas. Los espíritus demoníacos no andan con cosas. Mucho cristiano moderno en este tiempo no le quiere poner atención a los demonios. Muchos ni creen en los demonios. Cristianos que no creen en los demonios. Cristianos que no aceptan que la gente se endemonia. Cristianos que no aceptan liberación de demonios, que no creen en eso. Cristianos que no aceptan que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No aceptan el mundo espiritual, no lo creen. No creen que los demonios de brujería, de ocultismo son reales, y que son enviados a los cristianos también, aunque no les pueda hacer nada, porque los demonios no nos pueden hacer nada, pero ellos siempre están buscando para tratar de destruirnos. Cuando nosotros le abrimos una puerta. Porque la gente dice: es que un cristiano no puede estar endemoniado. Claro que no. Está cubierto con la sangre de Cristo. El diablo no le puede quitar su salvación. Él no tiene el poder para eso. Pero sí nosotros le podemos dar permiso al diablo. Nosotros podemos abrir puertas a los demonios. Y entonces ahí sí, porque somos nosotros mismos que estamos cometiendo faltas, pecados, que le están abriendo puertas al enemigo. Puertas. Y la cosa principal de la que tenemos que cuidarnos es de las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son el área principal con la que se le abre puerta a los demonios. Las emociones es la parte principal. Usted vea las enfermedades que están tomando auge en todo el mundo, son las psicosomáticas. Ya no son las patológicas. Ya no son las enfermedades físicas, ya son las enfermedades del cerebro, de la mente, de la psiquis. Son las que están tomando, están en auge, están creciendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque así es.
Para que la maldad crezca, eso tiene que suceder. Tiene que empezar a crecer las enfermedades del cerebro. Porque la maldad, ¿qué es? No es otra cosa que un sentimiento. No es otra cosa. Usted puede decir, bueno, ¿por qué es tan malo? Esos son sus sentimientos. Así es, un sentimiento negro, malo. De tal manera que todo lo que la persona tiene en su vida como enemigo son sus sentimientos, son sus emociones. Y cuando vamos a la escritura, váyase a la escritura y usted se va a dar cuenta, Saúl fue destruido porque se dejó llevar por sus emociones. Sansón, siempre dirigido por sus emociones, era tan enamorado toda la vida con mujeres. Siempre enamorado de mujeres, y mujeres que no eran de él, ni para él. Mujeres impías, mujeres del mundo. Y la juventud cristiana no anda así, poniendo su mirada en hombres y mujeres impíos. Al cabo yo lo puedo convertir o yo la convierto. Usted no convierte a nadie. Mentiras. La Biblia dice que tiene que ver la luz con las tinieblas. ¿Qué tiene que ver? Pero la Biblia dice también que los hombres de las tinieblas son más astutos, son más sagaces que los cristianos. Por eso las muchachillas que empiezan a la escuela o que van a trabajar, luego llega Satanás así a través de los lobos, así se les acercan y son astutos, son sagaces, babean como demonios, echándoles la baba a las mocosas. Porque así es. Así es. Los de las tinieblas son más astutos, saben cómo acercarse, cómo controlar, cómo manipular las emociones, los sentimientos de hombres y de mujeres. Saben cómo hablar. Muchas de las veces la gente viene y dice, pues ¿cómo se enamoró de este? Mire, hable y 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 hable. Hombre, pero tan feo, si está, ¿cómo se enamoró de ese tan feo? Pues ¿cómo? Pues si el mugre feo, lo que le faltaba de bonito, le sobraba de lengua. Y hable, 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 y hable. Cristianos lengua largas que solo hable y hable, no saben callarse. Pues claro, con las palabras vienen y son trabajados. Son trabajadas. De repente al principio veían al cara cuadrada y decían, qué cara cuadrada. Después, poco a poco le van quitando el cuadro. Y ya al tiempo, no, ya no está tan cuadrado. ¿Cómo? Sí está feo, pero no es tanto. Y pasa el tiempo y hable y hable y hable. Llega un momento que lo transforman, son como Transformer. De una horripilanteza. Entonces, no, ahora es una belleza. ¿Y por qué? Por mire, hable y 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 hable. ¿Cómo puedo hacerle yo para agarrar una novia? Pues empiece a hablar con una mocosa. No la suelte, háblele. ¿Cómo has estado? Mira aquí. Y agárrela, no la suelte. No crea que le estoy dando una receta. Agarre, hable y hable y hable y hable y hable y hable. Yo le aseguro que se le abre la puerta. A tanto hablar y hablar y hablar y hablar. Pues si lo que evita que haya relaciones es la mudez. Usted mira una muchacha, dice, esta muchacha pues no es buena, pero nunca ha tenido novio. Es media mala con su papá, con su mamá, es media maleta. Pero nunca ha tenido novio. Pues claro, pues si no habla. Pero es mala. Pero no le ha dado oportunidad a la noviadera porque no habla, porque es miedosa o porque es tímida con los mocosos. Ahora los que están casados, piénsela. A ver si no, se ganó el corazón de la vieja hablando. A ver si no, ¿a poco fue un mudo? Era mensaje de lenguas o de señas de tartamudo y mi amor. No fue hablando.
¿Quiénes son los que han tenido más novias? No son los hablantinos. Un mudo agarra sus noviecillas también, pero no tan seguido como el que habla un montón. Suelta una y agarró otra y agarró otra. ¿Por qué? Por la lengua. La lengua. Hay viejos que no, los que se los ganaron fueron las viejas lenguas largas también. A su nombre, hermano. No, pues este no ni me habla, ni me echa un lazo, pues yo le voy a hablar. Antes de que muriera mi mamá, me viene y me dice mi madre antes de morir: oye, fíjate que me encontré a Araceli, una muchachilla que yo conocí cuando era niño, que era muy bonita. Y viene y me dice mi mamá: fíjate que, mi hijo, fíjate que Araceli dice que siempre estuvo enamorada de ti, pero que tú nunca le echaste un lazo. Sería que, pues que no te gustaba Araceli. Me encantaba. Me encantaba. ¿Pero qué era yo? Mudo. Mudo, era bien tímido. Soy tímido. Era bien tímido. Entonces, claro, veía a la chavalita y ay, qué bonita. Pero el miedo nunca me dejó acercarme. Si yo me casé porque Dios y porque la vieja pues dio su brazo a torcer, no porque quién sabe, ahorita estuviera solterón. A su nombre. Sí. Las emociones. En este caso, Efesios. Mire, y le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuál es el grave problema en ese tiempo en la iglesia? Gente burladora, que miran y dicen: ay, ya estás bien grande y no tienes novia ni te has casado. ¿Sabe cuál es la respuesta que se debe de hacer a esa gente metiche? ¿Qué te importa? ¿Y qué te importa? Es mi vida, no es la tuya. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? No es cosa de aquí, porque hay gente metiche, hay gente metida. Mire, le voy a decir una cosa. Como por ejemplo esa gente que se casa de 20 años y a los 30 se divorcia y luego se quedó solo. No, señor, se vuelve a casar. Cuando se vuelve a casar dice: ay, esta era la mujer de mi vida. Entonces, ¿por qué no se esperó hasta los 30? Uy, como que están así con la carona. Algunos. ¿Cuál es? ¿A dónde nos dirigen las emociones? A la destrucción. A la destrucción. A tener vidas amargas. Amargas. Porque el soltero no sabe la vida del casado. Ni sabe. Ni sabe. Hasta que no se casa. Entonces, híjole, ¿para qué me casé? Hasta entonces. Híjole, si he sabido que a mí me va a tocar esta boa, ni me caso. Muy tarde. Too late. Muy tarde. Mire. Híjole, y lo que se me va bien rápido el tiempo. Todavía ni empiezo. Mire, le voy a decir algo. Los cristianos solteros tienen fe para todo. ¿Qué les va a dar trabajo? Dios me va a proveer mi trabajo, mi dinerito, Dios. Para todo tienen fe. Pero ¿sabe para qué no tienen fe? Pa' morra. Ahí sí le dicen al Señor. Están como la viejita. Es que la estaban liberando. Espíritu del diablo fulano, fuera. Espíritu del diablo fulano, fuera. Espíritu del diablo fulano, fuera. Y cuando le dicen espíritu de enamoramiento, viene la viejita y dice: no, ese déjelo, yo puedo con él. Yo puedo ahí, yo con ese yo puedo. Así hay muchos solteros. Señor, gracias. Todo tienen fe, que todo les va a dar. Pero cuando se trata de morro o de morra, Señor, allá esté a un lado. Yo puedo. Yo me lo puedo conseguir.
¿Cuántas de las veces no nos damos cuenta y cuando menos pensamos ya estamos en la trampa? Y entonces queremos salir, pero ya no se puede. Y si se puede, ¿saben qué se trae junto con aquella salida? Dolor, desesperación y un montón de destrucción en la juventud. Usted no sabe, es que usted, a ver, ¿cuántos son los viejos, no los jóvenes? ¿Cuántos son hijos de padres divorciados? Ahora, ¿cuántos saben el dolor de saber que la papá y la mamá ya no son el mismo papá y la misma mamá? Se siente. Muy felices se sintieron de chiquillos cuando vieron que se divorciaron. Muy a gusto. No, el trauma psicológico de parejas divorciadas es algo profundo. Porque ¿sabe qué? Los que se están divorciando, ¿saben qué empiezan? En los colmillos de la vieja y los colmillos del viejo. Entonces, no, ya no quiero que me muerdan, ni yo quiero que me muerdan. Nomás en ellos, porque así es el egoísmo. No les interesa el dolor que le van a causar a las criaturas, aleluya, psicológicamente. Y cómo van a crecer, y cómo se van a desarrollar, y cómo van a hacer sus vidas cuando se casen. No les importa. Lo que les interesa son sus emociones. Y peor si ya tienen el ojo puesto en otra. Porque para eso el ojo está al 100. Las emociones son destructoras. El apóstol Pablo aquí viene y dice: airaos, pero no pequéis. Esta es una emoción de ira. Y nos da chance y dice: enójate, pero no te enojes tan feo. ¿Cuánto hay hijos que se enojan con el papá y no le hablan por meses? O con la mamá. Y la hija, parecen chivas. Hija, mira esto. Hija, hija, aquí. ¿Ah? Semanas enojadas porque se les dijo algo que era incorrecto, o porque se les dijo, se les quiso corregir, o se les quiso aconsejar. Y entonces, ¿sabe qué título tenemos los padres? ¿Sabe qué título? Delante de muchos hijos: metiche. Metiches. Metiche mi papá. Si está un metiche, ¿qué anda de metiche? Pues es mi vida. Peor si ya tienen sus 18, porque creen que de 18 para arriba, 18 ya. ¿Cuál? ¿Cuál? Aunque ya tengo 18, ya puedo hacer lo que me dé la gana. Muy bien, vete. A ver si es cierto. A ver si es cierto. El enojo. Pablo permite que nosotros tengamos cierta cantidad de enojo, que nos enojemos, que nos molestemos, pero por algo que es injusto, por algo que necesita corrección, por algo que se necesita arreglar. Que yo me aire, me enoje por cosa que se está haciendo mal y que se tiene que corregir. No, ¿cómo me voy a ir de reír de algo que está mal? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso se permite entre el viejo y la vieja. Que la vieja viene y dice: mi amor, estás enojadita. Y empieza a meneársele ahí al viejo. Y el viejo empieza a redetir como jaletín. Bueno, de perdido, aunque sea medio romántico, la vieja está aceptando que cometió un error. Entonces ya el viejo truena. Como de repente se oye el tronido de la vieja. Ya tronó este. Pero ¿cuántas de las veces hay un enojo feo? Dentro, aquí el apóstol está hablando de la ira, pero la ira solamente es una línea de emociones. Es una línea de sentimientos. Es largo. La mayoría cuando habla el apóstol Pablo de la carne, no es otra cosa que nuestra naturaleza sentimental, emocional.
Cuando nos dejamos dirigir por eso, por ello. Cuando todas nuestras decisiones están basadas en anhelos, en deseos, en sueños. Entonces, allí se descontrola la vida de la persona y como ser humano no llega a ningún lado. Ahora, el apóstol Pablo viene y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí utiliza la palabra en la que estoy hablando. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, le voy a decir algo. Como cristianos nosotros, como creyentes, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Nadie se la puede quitar. Porque mucha gente cree que el diablo quita la salvación. No, el diablo no quita nada. La salvación Dios se la dio y nadie se la quita. Es como una luz que se puede ir haciendo chiquita, pequeñita, pero no se apaga. El diablo no tiene facultad para eso. Pero cuando nosotros le damos permiso al diablo, ahí sí. Porque nosotros estamos cediendo nuestra bendición, nosotros mismos. Ahora, aquí dice no deis lugar, no, en otras versiones dice no des oportunidad al diablo. Quiere decir que cuando nosotros nos dejamos controlar por cualquier emoción, le estamos abriendo una puerta a Satanás, a los demonios. Le abrimos una puerta al diablo y entonces de ser un problema emocional se convierte en un problema espiritual, de demonios. Y cuando ya un demonio, mire, en cierta ocasión me invitaron a predicar a una iglesia y en esa iglesia me dijeron que orara por todos los niños. ¿Quién va a pensar que los niños pueden estar endiablados? Niños. Y entonces pasó toda aquella hilera de niños y empecé a ungir a todos y el Espíritu cayó sobre aquellos niños, cayó la bendición sobre todos aquellos niños. Cuando me toca por uno de ellos, en visión veo una sombra que saca la cabecita, era una sombrita, y la metía en la cabecita. Dije, este es un demonio. Y lo único que dije, póngame atención, lo único que dije fue: Señor, así, Señor, yo veo un demoniecillo que entra, que se asoma y se esconde, se asoma y se esconde. En cuanto dije eso, se manifestó en la vida de aquel chavalío. Y empezó a patalear y empezó a retorcerse. Dios lo liberó. Pero yo me quedé con la pregunta: ¿por qué razón está así la cosa? Si es un niño, siempre está en la iglesia. ¿Sabe qué era la puerta que estaba abierta? ¿Sabe quién había abierto las puertas? El papá. ¿Por qué? Eso me lo dijo a mí el Espíritu Santo. Porque el papá tenía armas de fuego, era cazador y le gustaba usar armas de fuego. Y entonces, enseñar al hijo a usar armas de fuego. El usar las armas de fuego abrió una puerta para que aquel niño agarrara al espiritillo. ¿Creció? No creció bien. Por una puerta que se abrió. Por una puerta. ¿Cuántas de las veces no entendemos nosotros que el único que tiene la autoridad para abrir las puertas en nuestra vida somos nosotros mismos? Nosotros con nuestras decisiones somos los que tenemos la última palabra en tomar decisiones que pueden afectar no solo nuestra vida, pero la vida de generaciones. De generaciones. Los demonios, todo tipo de demonios. Póngame atención a esto. ¿Dónde cree usted que los demonios andan que salieron de nosotros cuando nos convertimos a Cristo? ¿Dónde andan? Si no han agarrado ya cuerpo en nuestros familiares, andan sueltos. Ahora, ¿a dónde cree usted que esos demonios van a tratar de meterse?
¿Saben quién? En su generación. En su generación. De tal manera que de repente usted va a tener un nieto y de repente empieza a crecer todo enchalangado y dice, bueno, pero ¿por qué está todo enchalangado este nieto mío? ¿Por qué? ¿Por qué está todo endiablado? ¿Por qué hace cosas así de diablo? Cosas de gente que descontrolada. Yo lo he visto. Niños, hermano, yo conozco un niño. Ese niño a mí me asombró una vez, porque ese niño nunca en su vida lo habían dejado ver televisión. Nunca. No iba a la escuela todavía. Y estaba yo orando para predicar en una célula de hogar. ¿Y sabe qué? Ese niño chiquito, estaban todos los niños que habían ido a la célula con su familia. Y de repente aquel niño empieza a bailar con esos bailes demoníacos. No le hago porque si no me va a querer decir que estoy tan profesional que hizo aquellos movimientos aquel niño. Y este niño tan endemoniado. Pero la pregunta es, ¿de dónde? Si nunca ha visto nada. ¿Sabe de dónde? De sus viejos pasados. ¿Qué no ve que cuando un familiar muere sin Cristo, ese familiar, todos los demonios se quedan sin cuerpo? Usted no ha ido a esa gente que dice, ay, mire a mi abuelito, mire a mi abuelita, mire a mi tío, mire a mi tía. ¿Usted cree que es mentira? No, sí los ven. ¿Y qué son? Son demonios y se llaman demonios familiares, demonios que salieron del cuerpo. Ya no son cristianos, pero como ya están muertos, se quedaron sin cuerpo. Ahora, ¿a dónde se van a ir los demonios que salen de un cuerpo? ¿Se van a ir a la familia del vecino? No. Se van a los demonios, a los cuerpos de la familia, Los demonios no brincan sus límites. La familia Vega, los demonios de la familia Vega no se pueden meter en la familia, en los demonios de los cuerpos de la familia Martínez. No. Y estoy hablando de gente inconversa. Si la gente, los apellidos de los Vega, impíos, muere un cuerpo, ese demonio no se puede brincar al cuerpo de un vecino. Ellos se van a meter a buscar cuerpos frescos. Y si los demonios que están en esos cuerpos de la familia no los dejan entrar, ¿sabe quién están esperando? ¿Sabe a quién esperan? A los bebeses, a los que nacen. Hay gente que va creciendo el mocosito y dicen, mira todos los movimientos de su abuelo. Y se siente requete orgulloso por el movimiento del abuelo. Y el abuelo se fue al infierno y era del diablo, del mero Satanás el abuelo. Porque se parece al abuelo. Y actitudes del abuelo. Y cómo se para. Y cómo tuerce los ojos. Y una nariz. Y como todo es el abuelo. Y es genético. Una parte es genética. La otra es diabólica. Vea, ¿por qué cree usted? Mire, y no acabo, pero ya voy, al cabo me queda tiempo, un ratito. Mire, hay 3 tipos de homosexuales: el homosexual por violación, el homosexual por decisión y el homosexual que nace homosexual. Mucha gente a los 3 los pone en una sola botella. No, señor. Por eso cuando hay pleitos, viene el homosexual que nació y dice, yo nací. Desde que yo tengo uso de razón, yo me siento una mujer. Y tiene razón. Porque no es homosexual ni porque lo violaron, ni porque le gustó, sino porque nació. Pero ¿por cómo nació homosexual? Si la Biblia dice que no nacen homosexuales, el hombre nace hombre y la mujer nace mujer. ¿Por qué nació? Porque atrás en su generación hubo rapes, hubo violadores en sus abuelos, en sus bisabuelos, hubo homosexuales atrás, en sus generaciones de atrás. Se murieron y esos demonios vienen y entran en el bebé.
Y entonces el bebé, no, si yo desde que nací, pues claro que sí. ¿Es culpable? No, pero es culpable cuando ya tiene entendimiento y se mira y sabe que es hombre. Pero sí nació. ¿De dónde tanto demonio? ¿Cuántas cosas nosotros como cristianos tenemos que estar con los ojos bien pelones? No ha oído el clamor de tantos padres que, pues ¿por qué mi hijo es así? ¿O por qué mi hija es así si yo no fui? No, pues tú no, pero tu abuelo. ¿Y tu abuela? No, pero si está yendo a la iglesia, pues si está yendo a la iglesia el cuero, el puro pellejo, porque el corazón no está en la iglesia. Su corazón no está en Dios. Su cuerpo está ahí en las cosas de Dios. Su corazón no. Su corazón está afuera. ¿Y sabe qué? Satanás no le interesa que usted esté aquí en la iglesia. Al diablo no le importa que usted esté en la iglesia oyendo palabra de Dios. Al diablo lo que le interesa es que usted ponga por obra la palabra de Dios. Eso es lo que a él le molesta. Pero el que esté aplastado como cantina. Y queriendo sacarse los mocos. Y todo para que no le diga nada al papá o a la mamá. Bueno, ya cumplí. Y el siguiente día ya continúa con su vida emocionalista, abriéndole puerta a un montón de demonios. Mire, voy a cerrar la Biblia porque si no, no acabo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un problema? Todos los seres humanos tenemos una cosa. Todos. Que cuando alguien nos adula, ¿sabe hasta dónde nos subimos? Inventamos el cuarto cielo. Cuando viene y le dice a la esposa, qué guapo te ves ahora, mi amor. Ni las gracias da. Casi quiere decirle, ya sabía yo eso. A su nombre, hermano. ¿Por qué? Eso se llama adulamiento. Adulamiento. ¿Y a quién no quisiéramos que nos estuvieran adulando? ¿Sabe qué? Todo mundo quiere que nos adulen. Todos. Queremos que alguien nos adule, que alguien nos diga, que esto, que cualquier cosa que nos levante el ánimo. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros hacemos eso, no nos estamos dando cuenta que le estamos abriendo la puerta a un sentimiento. Y ese sentimiento se llama orgullo, soberbia, orgullo. En cuanto le abrimos, cuando no sabemos agarrarle una forma de un piropo que me está dando mi mamá o mi papá con un límite, entonces no le pongo límite. Si son muchos hijos, no, pues yo soy el más chulo de toda la bola, porque a mí me dijo, háganse un lado. Y entonces crece aquella mocosa o el mocoso con el ego hasta arriba al tercer cielo. Un ego que parece un gorro gigante. Todo el tiempo brincando por encima de los demás hermanos. A su nombre, hermano. ¿Y quién le abrió el demonio? ¿Qué demonio entró? ¿Qué fue lo que causó que el demonio tomara el control de aquella gente? Una emoción, orgullo. Pero ¿quién le abrió la puerta al orgullo? El mentecato del papá o la mentecata de la mamá, que vinieron con la mentecatada de, ¡ay, tan lindo mi hijo! Tan precioso, que
hermoso, hijo mío. Pues el mocoso, no hombre, le salen alas. Sí. Pero ¿sabe quién va adelante? Si hay muchos hijos, al que nunca le dicen nada, al fellillo, al más fellillo. Entonces, pues, si no guarda rencor, crece muy bonito. El fellillo, el hijo fellillo, crece bonito. Porque no guarda rencor ni guarda nada. Bueno, pues sí, mi hermanito está chula, o mi hermanita, o mi. Pues yo también tengo lo mío, poquito, pero ay, pues sí. Y entonces, ¿sabe qué no le llega? La soberbia. Pues está fellecito, va creciendo así humildito. Humildito, humildito toda su vida. Le decían a un tío mío, Juan, que estás bien guapo. Y decía mi tío Juan, pues dice la gente. Y luego le decían, no hombre, si está requete feo. Ni tanto, ni tanto. Ni se dejaba subir, ni se dejaba bajar tanto. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos la importancia de impedir que nuestras emociones nos controlen? Impedir a toda costa que la emoción, cualquier emoción nos controle. Por emociones cometemos errores graves. Mire, le voy a dar un ejemplo con cómo una emoción puede controlar. Venga la mujer, mire. Voy a poner a la mujer y al viejo. Venga la esposa y ve un carro nuevo. Viejo, me gusta ese carro. Y el viejo, no hay dinero, vieja. Bueno, así decimos en México, ¿verdad? Viejo o vieja. No hay dinero, viejo, vieja. Y el viejo pues no está ciego. La miró que bajó el pico. Pero no quita el dedo del renglón. Viejo, si paramos de comer carne y puros frijolitos. Carrito. No, vieja. No se puede. Ya tengo bien controladas todas las finanzas. Si la bajó un cuartito así, la segunda ya la bajó toda. Pero no quitó el dedo del renglón. ¿Sabe qué está haciendo con eso? Cada vez que hace eso le quiebra el corazón al viejo. Ay. Y el viejo quisiera convertirse en 20 y trabajar en 20 trabajos. Ay, pero ni modo, le tengo que decir. Y entonces viene, viejo, pues este yonque es un yonque, necesitamos uno. Mira qué bonito este. Cuando ya la vieja llegó así, ajorobada así, de tantas veces que le dijo que no, entonces el corazón del viejo se parte. Yo no puedo ver a mi vieja así toda empinada. Ándale pues, vieja. Y se larga la marranada de dealer.